Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad, una charla muy interesante y muy esperada por mí con Micaela García. ¿Cómo andas, Micaela? ¿Todo bien? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te voy a presentar. Micaela es estudiante de Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía de la UBA y forma parte de La Vuelta al Mundo, una organización que informa sobre las problemáticas socioambientales del país y del mundo. Y por La Vuelta al Mundo es que yo leí un texto tuyo, motivo por el cual decidí invitarte a esta charla, que se llamaba algo así como que el campo tiene rostro de varón, ¿no? Y lo primero que te quiero preguntar, de manera bien amplia, para que vos elijas por dónde lo querés llevar, es ¿cuál es la relación que existe entre feminismo, ambiente, extractivismo, agronegocio? ¿Cómo se relacionan todos esos conceptos? Bueno, ahí es bastante amplio, se relacionan absolutamente todos, tenemos para tocar por absolutamente todos lados, pero primero como para ponernos en contexto, estaría buenísimo ver de dónde viene esta relación entre ambiente y feminismo, desde cuándo, ¿es algo nuevo? ¿Es algo que ya lleva años? Bueno, sí, ya lleva bastante tiempo, estamos hablando desde que ya de los años 70 se empezó a hablar de lo que era el ecofeminismo. Y el ecofeminismo es un movimiento social, digamos, que desde su momento lo que dice es que tiene que haber un diálogo entre lo que es el movimiento feminista y lo que es el movimiento ambientalista. Y en esa época eran feministas, digamos, con mucha conciencia ecológica, que hablaban de que, bueno, que primero de los efectos del modelo productivo, ¿no? Pero más allá de eso, decía cómo la sobreexplotación de los recursos naturales tenía un efecto significativo y diferencial sobre la mujer, ¿no? Como que esto afectaba más a la mujer. Y además hablaba de que había como una equiparación, digamos, entre lo que es naturaleza y mujer, como que estaban a la misma altura, ¿sí? Como que había un sistema que las ponía, que las igualaba. Y ahí es muy interesante porque tenemos al padre de la ciencia, que se llama Francis Bacon, que estamos hablando de un señor del 1500, 1600, que decía lo siguiente, lo voy a leer textual porque es bastante impactante, ¿no? Dale. Decía, la naturaleza tiene que ser acosada en sus vagabundeos, sometida y obligada a servir, esclavizada, reprimida a la fuerza. La meta de un científico era torturarla hasta arrancarle los secretos como a una mujer. ¿De qué año es ese ¿Sí? texto? Esto es del 1500, 1600. Es del padre de la ciencia, digamos, al que se llama padre de la ciencia, que es Francis Bacon. O sea, ya hay algo histórico, digamos, donde hay esta relación de equiparación entre mujer y naturaleza, donde se las oprime y tiene un rol, digamos, la mujer tiene un rol en la sociedad y por su parte la naturaleza tiene como esto de que, bueno, se puede sobreexplotarla, ¿no? Que no pasa nada. Y en ese sentido, digamos, es interesante aclarar que no es que existe un ecofeminismo, sino que digamos, hay muchos ecofeminismos y todos, digamos, hablan de la relación entre las personas y el ambiente, pero desde distintas perspectivas. Entonces, por ejemplo, por un lado tenemos lo que es el ecofeminismo esencialista, digamos, que lo que decía, es uno de los primeros ecofeminismos que apareció, ¿no? Que lo que decía es, bueno, hay un vínculo natural entre la naturaleza y la mujer, ¿no? Entonces, como que tanto mujeres como hombres estarían por sus características biológicas determinados a ser como son. Entonces, Hmm. la mujer sería, o sea, por ser mujer, digamos, tendría aptitudes maternales, sería pacifista, entonces eso también la llevaría a conservar la naturaleza por características biológicas de ella misma. Y el hombre, por sus características biológicas, digamos, sería destructivo y competitivo, ¿no? Entonces, esto en su momento, ya en las feministas del 70, generó un poco de revuelo y de crítica, porque, digamos, ya las mujeres de ese momento ya se estaban replanteando, digamos, lo que es los estereotipos de género. Claro. Entonces, no estaba tan bueno esto, ¿no? Que te vengan a decir, no, vos sos así por biológicamente. Y en ese sentido apareció otro ecofeminismo, que es el ecofeminismo constructivista, que lo que decía es, bueno, no es que hay un vínculo natural, es una construcción social. Entonces, como que la mujer siempre, culturalmente, digamos, se le pone las tareas del hogar, las tareas reproductivas, como que es desde chiquita las mujeres, digamos, las crían diciendo, a ver, vos ayudame a limpiar, vos hace esto, vos hace aquello, como que tienen más exigencias y bastante diferentes a lo que son de los nenes. Hoy en día lo vemos, qué sé yo, quizás hablas con una mujer que tiene un hermano y te dice, sí, yo con mi mamá toda la vida levantamos la mesa después de comer y mi hermano y mi papá se quedaban viendo el partido de fútbol, o sea, eso sigue muy presente. Entonces, lo que dice este movimiento, el ecofeminismo constructivista,
es que tenemos por un lado el sistema económico, digamos, que sobreexplota la naturaleza y que ese sistema va de la mano del sistema patriarcal que oprime a la mujer, ¿no? Y refuerza, digamos, esta división sexual del trabajo. Y Tiene cuando más lógica vamos, que el otro, ¿no? Digo, hoy lo claro, tal podemos cual. A ver, leer. igual, a ver, por ejemplo, está Vandana Shiva, que digamos es del movimiento este esencialista, a ver, es bastante interesante igual lo que tiene para aportar, no si vamos directamente a eso, pero digo, después como que cada uno tiene algo que dar, digamos, en lo que son sus críticas al sistema patriarcal y al sistema. Ahí es interesante, digamos, tener todas las miradas y nutrirse, digamos, de un poquito de cada una de Claro, lo que claro. está bueno, ¿no? Pero bueno, sí, tiene más sentido, porque, claro, sí, en las feministas del momento fue bastante impactante que se diga eso de, no, bueno, biológicamente estamos determinadas a ser así, porque, digamos, refuerza estereotipos de género que no están buenos. Y si eso vamos a justamente lo de la nota, ¿no? Lo de el campo tiene cara de varón, ¿no? O sea, nosotros tenemos que el 43% de la mano de obra agrícola es mujer. O sea, tenemos casi la mitad de la producción depende de la mujer en el mundo. Y así todo, digamos, se la suele considerar en sus trabajos coadyuvantes. ¿Qué quiere decir eso? Que solo están colaborando o ayudando a la producción. Entonces, digamos que son invisibilizadas en los datos y digamos que sus aportes no se contabilizan económicamente. A eso se le suma que no es que la mujer solamente está llevando a cabo estas tareas, sino que además de estas tareas, la mujer puede tener trabajo fuera de lo que es el hogar y de lo que son las actividades productivas, puede trabajar en comités vecinales, y a su vez, todo eso la mujer, como pasa acá igual en la ciudad, no en todos lados, lo Se le tiene carga el que trabajo combinar adentro de casa. Claro. tal cual, se tiene que ocupar de todo lo que es la tarea de los cuidados. Y esto no es menor, lo de las tareas de los cuidados, ¿no? Porque uno dice, bueno, sí, a ver, es tu casa, ¿qué vas a hacer? Te tenés que dedicar, pero es impactante la desigualdad que hoy en día todavía hay en lo que es esos datos. Hace poco salió un informe de la Dirección de Género que contaba, ¿no? Que el 76% de las tareas del hogar las realizan las mujeres. Hoy en día, 2020, el 76% las hacen las mujeres. Y lo más impactante de ese informe que salió fue que ese representa el 16% del PBI. Y siendo el 16% del PBI, eso implica que sería el sector económico que más aporta, ¿sí? O sea, creo que después vendría la industria y el comercio. O sea, estaríamos hablando del sector económico que más aporta. Y que no solamente eso, sino que, claro, en pandemia todo se volcó a la casa, digamos. Ahora la madre también es maestra, hay un montón de cosas que ahora se vuelcan de vuelta a la casa. Entonces, mientras todos los sectores, obviamente por la crisis económica, en esta situación bajó, digamos, en este caso aumentó el 22% del PBI, ¿no? Lo que representaría esto. Y ahí es importante que hablemos de que, digamos, no es una economía, porque siempre se habla de que es una economía secundaria. Y en realidad es la economía central, digamos, es la base para Por que después supuesto. pase todo lo que pasa, ¿no? Porque, a ver, no podría existir una productividad salariada sin que funciona gracias a que está este trabajo no remunerado. A ver, lo podemos pensar desde muchos lados, ¿no? Si, sin cocinar, sin barrer, sin dar de comer, eh, ¿dónde habría un trabajador preparado, digamos, para salir al mundo y ser funcional al sistema tal cual lo conocemos, ¿no? Esto que mencionas de la pandemia está bueno. Yo compartí hace poco un informe de ONU Mujeres que hablaba de que en otras pandemias, no como esta, ¿no? Pero en otras pandemias en donde se interrumpe la escolaridad, después, cuando se reinicia la escolaridad, le cuesta mucho más volver a las estudiantes mujeres que a los estudiantes varones porque se hicieron cargo de tareas que luego no es tan fácil dejar en la casa, ¿no? Sí, sí, es que es así. Es así. Bueno, vamos a estar viendo datos de que esto se refuerza en muchísimos sentidos, donde la mujer justamente a veces también se ve, digamos, privada de su propia educación Claro. por tener que sostener un montón de cuestiones de la casa. Digo, si vamos a lo que es la recolección de los productos naturales, ¿no? Digamos, la mujer siempre se tiene que encargar de recolectar productos naturales que son de menor valor económico que los hombres. Es así. O sea, mientras la mujer tiene que recolectar hierbas, plantas, hongos, ¿no? Y el hombre no, el hombre puede recolectar madera.
Y esos son, digamos, recursos naturales que tienen mucho mayor valor económico de lo que tienen los que recolectan las mujeres. Claro, claro. Y esto es interesante porque, digamos, no es que solamente estamos hablando de que refuerza la desigualdad de género claramente, sino que además las mujeres, como están en estos lugares forestales, digamos, tienen todos los conocimientos para conservar el ambiente y para saber gestionarlo. Y dado que no se le da ese lugar de gestión, de toma de decisiones, es hasta una pérdida, es una posibilidad perdida de capitalizar ese conocimiento y generar beneficios económicos, ¿no? Y eso también se ve, todo esto de cómo se ven privadas de la educación, y eso en lo que es la recolección de agua, digamos. En muchas partes, o sea, nosotros abrimos una canilla y tenemos agua, ¿no? Pero no es lo que pasa en todos lados, lamentablemente. Y eso siempre recae sobre la mujer, o sea, si hay que ir a recolectar agua, digamos, un trabajo más del hogar. Tiene que ir la mujer a recolectar el agua. Y para hacerlo hay que caminar muchísimo, kilómetros y kilómetros, y generalmente no es que caminan, digamos, con un balde y nada más, sino que No, muchas veces claro. van muy cargadas y con un bebé a UPA quizás, ¿no? Porque también se tienen que estar haciendo cargo de sus hijos mientras están haciendo estas tareas. Entonces, es interesante ahí, porque también podemos hablar de la escasez de agua, que cada vez, debido a las sequías del cambio climático, ¿no? Van a ser cada vez más acentuadas esas sequías. Y al hacer más acentuadas esas sequías, también genera mayor trabajo sobre la mujer, porque entonces tiene que caminar más Más kilómetros para distancia. encontrar agua, ¿sí? Claro. Y, por ejemplo, esto también lo podemos ver con, bueno, lo que es la propagación de enfermedades, porque generalmente se suele tomar agua que es insegura, entonces también genera propagación de enfermedades, y eso lo vemos mismo acá con los pueblos originarios de nuestro país, ¿no? Donde este año vimos como a muchos pueblos con pandemia y todo, con lo importante que es, a ver, el agua es importante, ya es un derecho humano No, pero en universal, la o sea, es higiene, importante para, ¿no? Claro. claro, la higiene en el medio de una pandemia y eso que me acuerdo que ya en marzo hubo pueblos originarios que reclamaron que les cortaron el acceso al agua en esta situación tan complicada. Entonces después vemos todos esos casos, ¿no? De deshidratación y de problemas que trae aparejado todo eso. Y quería decir esto, ¿no? Respecto a lo de la recolección de leña agua que vemos de las mujeres. Bueno, en India realmente pasa el 23% de las nenas a cierta edad dejan de ir al colegio porque se tienen que ocupar de hacer estas tareas. Entonces, se ven realmente prohibidas y eso refuerza un ciclo de pobreza, ¿no? Porque Por no tenés supuesto. las posibilidades de ir a estudiar, entonces después no tenés otras posibilidades económicas para desarrollarte, entonces todo genera una bola que hace que la mujer siempre se vea en la feminización de la pobreza, ¿no? Como que se vea en ese lugar de mayor pobreza que el hombre y con menos oportunidades. Sabés que nosotros en estas charlas mencionamos mucho la cuestión del agronegocio y las fumigaciones con agrotóxicos en la zona, en el área sojera de la Argentina, porque bueno, es mi tema de investigación específico. Y ahí también, ¿no? Porque muchas de las afectadas por las fumigaciones son mujeres, porque, principalmente las escuelas fumigadas, porque el trabajo docente está profundamente feminizado, y vos mirás que la mayoría de las mujeres y de la lucha que se llevan adelante contra las fumigaciones son mujeres. Sí, 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 es así. Bueno, de hecho, esta construcción social, digamos, donde la mujer siempre está más cercana de la preservación de la naturaleza, pero por una construcción social claramente, ¿no? Digo, si yo veo mismo en mi carrera, hablamos de ambiente, es estudiar el ambiente, y son pocos los hombres, o sea, hay algo cultural que hace que nosotras estemos más atentas a esas cuestiones. Y en ese sentido es también normal que digamos que las mujeres muchas veces sean la cabeza de estas luchas, ¿no? Como que estén en la primera línea de estas luchas contra estas cuestiones, porque es el cuidado de su propio ambiente, de donde viven. Imagino que son también eh, profundamente perseguidas aquellas mujeres que luchan, digamos, por la defensa de los derechos humanos y del ambiente, son doblemente perseguidas, digamos, por militantes, políticas y por mujeres, ¿no? Y eso las Bueno, expone, imagino, todavía más. sí, totalmente. Ahí es muy interesante ese tema. Cuando hablamos de los defensores de los derechos humanos ambientales, estamos hablando, digamos, de actores que fundamentalmente actúan contra la privatización, digamos, y la destrucción de los recursos naturales.
Y lo que hacen es, digamos, promover derechos en lo que respecta a la justicia ambiental, entonces en todo lo que es el acceso a la tierra, a los recursos naturales, a todas estas cuestiones. Y las mujeres, cuando encabezan, digamos, estas luchas, ¿no? Porque hay muchas líderes en sus comunidades que encabezan estas luchas, generalmente reciben violencia doméstica, psicológica, cibernética, política, comunitaria, o sea, son muchísimos los tipos de violencia que enfrenta la mujer por oponerse a estos grandes proyectos que claramente, ¿por qué? Porque sus acciones, digamos, están teniendo un efecto significativo en los márgenes de ganancia de estas grandes empresas extractivas que están llevando a cabo una actividad económica. Y Global Witness, digamos, es una organización que desde el 2012 empezó a fijarse, digamos, a meter en las estadísticas cuántas personas mueren por año por luchar por estos derechos, ¿no? Y desde el 2012 que las muertes, desde que se empezó a registrar esto, que es en el 2012, todos los años fue en aumento. Todos los años cada vez hubo más muertes por esto. Y en lo que fue el 2019, o sea, el año pasado, estábamos con 202 homicidios, donde la mitad fue en Colombia y Filipinas. Y lo interesante de esto es que generalmente tenés por un lado una comunidad, digamos, que tiene muy poco poder político como para resistir a estos grandes proyectos que se vienen a anteponer en su propio territorio, donde siempre están por fuera, ¿no?, de la toma de decisiones, no se los tiene en cuenta en la toma de decisiones de lo que va a pasar en su propio territorio. Y por otro lado tenés unos monstruos de empresa, digamos, que están respaldados por intereses económicos y políticos y pareciera que pueden hacer lo que quieren sin que nada pase. Y ahí es cuando llegamos a que, bueno, se utiliza la violencia de género, digamos, para disuadir a las mujeres de estos trabajos que tienen en la lucha contra estas empresas. Y no solamente ese es el problema, digamos, no solamente tienen que luchar contra las empresas, sino que también sufren una estigmatización dentro de sus propias comunidades, porque claro, están desafiando el status quo, las relaciones de poder, o sea, es medio extraño todavía, ¿no? Que la mujer se anteponga ante todo esto y que tenga Claro. poder y que... Entonces, muchas veces en las propias comunidades se las criminaliza, se las discriminaliza también, y además muchas veces, o sea, obviamente son tratadas como malas madres, porque cómo te vas a ir de tu casa y vas a dejar a tus hijos, Claro. y muchas veces incluso se las amenaza con sacarle a los hijos. O sea, no es menor todo lo que tienen que aguantar estas mujeres. Y ahí tenemos un caso emblemático que fue hiper importante, que fue el de Berta Cáceres, ¿no? Que Berta la mataron en el 2016, era una hondureña que, bueno, ella es, por ejemplo, ahí podemos hablar de ver en la práctica lo que es el ecofeminismo, ¿no? Porque ella se autopercibía feminista y además luchaba por los derechos de su pueblo lenca contra una represa hidroeléctrica en lo que era el río Hualcarque, creo que era. Y Berta, digamos, decía que no era fácil ser la cabeza de una lucha siendo mujer, ¿no? Como que la discriminación y la criminalización era doble. Entonces, lo interesante de Berta, digamos, que no es que tenía solo una lucha política identitaria per se, de que era parte de su pueblo, sino que además ella realmente se cuestionaba muchísimo lo que eran los legados sexistas y racistas. Hay que, Y perdóname que te interrumpa. Berta fue premio Goldman, ¿no? Por su lucha ambiental, y yo tuve la suerte, el enorme privilegio de hablar con un premio Goldman, con Sofía Gatica, y Sofía Gatica, la representante, digamos, de la madre del barrio Ituzaingó acá en Argentina contra las fumigaciones, decía exactamente lo que estás diciendo vos, que decía Berta. Ella me repitió en la entrevista 3 veces, no es fácil ser Sofía Gatica, me decía. Y lo decía por esto, ¿no? Que vos estás mencionando. sí, sí, sí. Bueno, Berta, eso estaba por decir, que Berta en una entrevista del 2015 decía que, bueno, que desde que estaban cada vez más en aumento estas políticas neoliberales extractivistas, claro, la represión, criminalización y el despojo a las comunidades de la zona era cada vez mayor. Y ella decía, es muy fácil que a uno acá lo maten. O sea, lo decía así, y 8 meses después, bueno, entraban 7 hombres armados a su casa, la mataban, y siendo digamos, un caso emblemático, conocido internacionalmente, ¿no? O sea, tiene
está muy juzgado, digamos, internacionalmente lo que le pasó a Berta, aún así con mucho conocimiento, digamos, está bien, los hombres creo que la mataron, hubo un par que fueron a la cárcel, pero digamos, los autores intelectuales del crimen, digamos, quienes lo organizaron y hicieron que suceda, no hay De nada, hecho, ¿se lo hicieron pasar entiende? por un robo, ¿no? Pasó por un robo lo que... Sí, sí, como eso. Igual no es la única. A ver, lo interesante es que esto se repite en todas partes del mundo, ¿no? Como le pasó esto a Berta, digamos, podemos hablar de acá en Chile, en la zona araucaria creo que es, hay una campaña que se llama Justicia por Macarena Valdés. Macarena Valdés fue una mapuche que luchó también porque no se ponga una represa hidroeléctrica en la zona. Y bueno, la mataron, digamos, era la líder de su comunidad, y la mataron y la quisieron hacer pasar por suicidio. Y digamos, Mm. después por ciertas pericias médicas se dieron cuenta que no. O sea, la encontraron ahorcada, horrible, pero por ciertas cosas que vieron las pericias médicas se dieron cuenta que no, que efectivamente la habían colgado, digamos, una vez que estaba muerta. Y no solamente pasa eso, sino que ahora, como está toda esta campaña de justicia por Macarena Valdés, este año, en agosto estamos hablando, o sea, hace 2 meses nada más, hubo otras 2 mujeres que estaban dentro de esta campaña y que luchaban por esta causa, que obviamente no hay gente incriminada ni nada, ¿no? Porque es como que la impunidad es la regla en estas situaciones donde pareciera que nadie va a la cárcel, que nada pasa. Bueno, otras 2 mujeres también fueron encontradas muertas y también se intentó hacerlas pasar por suicidio. Entonces, como que hay una estructura, digamos, que se repite en todas partes del mundo donde siempre es lo mismo, ¿no? Vos en el artículo hablás de que también se aumenta en este tipo, en este caso de estas luchadoras o de las mujeres que se ponen al frente en luchas ambientales, las expone también mucho más a la violencia sexual, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Por muchas razones. A ver, por ejemplo, en lo que estábamos hablando antes de ir a recolectar agua y leña, digamos, en esos largos trayectos al camino, están completamente, o sea, las mujeres pueden ser completamente el blanco de agresiones sexuales. Y ahí pueden sufrir violaciones o simplemente agresiones, digamos. Después, en lo que respecta a ver, en América Latina y el Caribe, ¿no? Tenemos como igualdad de género en las leyes. Lo que pasa es que en la práctica, digamos, tenemos una cultura que eso no lo permite, digamos, como que no termina pasando en la práctica. Pero después lo que suele suceder, digamos, algo que se llama acaparamiento de tierras, que es, digamos, aun cuando la mujer tiene su derecho sobre su propia tierra, o sea, en el lugar que está es legal, digamos, es suyo, la suelen, líderes de la comunidad, su propia familia, la suelen sacar a la fuerza, ¿no? Y muchas veces ahí también sufren agresiones sexuales o violencia de género simplemente porque les pegan, o sea, hay muchas formas de intimidarlas para sacarlas de las casas. Y ahí ves una mujer que, claro, o sea, su pobreza inicial se ve reforzada por todas estas cuestiones y hace que esté aún más en la pobreza. Entonces, claro, genera una dependencia económica mayor del hombre porque no puedes tener tus propias tierras, entonces dependes de estar con un hombre que sí tenga sus tierras, no te puedes desarrollar económicamente, o sea, todo hace que la mujer sea dependiente económicamente. Y en ese sentido muchas veces pasa que hay hombres que se aprovechan de esta desesperación de la mujer, ¿no? Por conseguir un pedazo de tierra, y bueno, se suele decir como, bueno, querés tener acceso a la tierra, bueno, tenés que hacer favores sexuales, digamos, ¿no? Y eso es intimidación y es aprovecharse de la vulnerabilidad completamente de las mujeres. A los varones le dicen que tienen que dar algo y a las mujeres le dicen que tienen que entregar algo, ¿no? Tenés que entregar algo, Esto lo decís, exactamente. es interesante eso. Sí. Ese era un ejemplo de Madagascar, ¿no? Que contaban ahí las comunidades que mientras a los hombres le decían da algo, digamos algo de plata, algo, lo que tengas, a la mujer tenía que ofrecer algo para poder Claro. acceder a esas tierras. Sabés que lo último que te quiero preguntar, vos hablaste de que este movimiento feminista relacionado al ambiente arranca en los 70.
y por lo menos acá en Argentina en el 2015 hay una visibilización mucho mayor del movimiento feminista a partir de Ni Una Menos y demás. ¿Qué, qué mirada tenés vos de cómo está la situación actual o qué cambió a partir del 2015, si es que algo cambió en estas miradas del feminismo relacionado con el ambiente? Yo creo que nos falta un montón de lo que es la relación feminismo-ambiente, creo que es casi inexistente, te diría, como que no está, digamos, tenemos muchas mujeres rurales que luchan y si uno busca información, sí, realmente esa gente está en la lucha y la relación claramente existe, digamos, por todos estos ejemplos que hablamos y todo, pero digamos que en lo que es, no sé, medios de comunicación masivo o en las políticas mismas, eso no está. Eh, no es algo que esté. Y ahí es algo que es importante que empecemos a generar ese vínculo, ¿no? Porque muchos problemas pasan por no tener en cuenta también esta desigualdad de género. Entonces, si muchas políticas, digamos, para mí yo creo que es fundamental que ahora que tenemos un Ministerio de Mujer, establezca una relación y un diálogo con el Ministerio de Ambiente, porque realmente hay mucho para hablar ahí y se deberían generar, eh, digamos, políticas en conjunto para ver estas cosas. Porque, a ver, en lo que es la situación del extractivismo, ahí también se genera, digamos, como son zonas alejadas de las ciudades y son zonas donde están en el medio de la nada, el contexto es perfecto, digamos, para que se genere explotación sexual en lo que es la minería y muchas cuestiones que, digamos, si tuviésemos políticas que pudiesen regular eso, ¿no? Y tuviesen una perspectiva de género, quizás sería distinto. Claro. Es que yo creo que el enorme desafío que tenemos por delante es poder darle proyección y visibilidad a todo esto que contás, porque esto existe, esto que hablamos Esto antes, ¿no? existe. Esto existe, esto es real en lo material, esto está estudiándose o estudiado desde hace por lo menos 40 años, como vos contás. Lo que falta, me parece, es la proyección, la difusión, para que las personas que están en el tema y que no están en el tema puedan saber estas cosas que pasan, entenderlas, leer la realidad con perspectiva de género, que es imprescindible. Si no, no entendemos los problemas, si no lo entendemos de esa forma. Es como la mirada de clase, como la perspectiva de clase. Si uno entiende las cosas desde una mirada de clase, no podemos entender la mayoría de los problemas. Bueno, yo siento que con el género pasa lo mismo, ¿no? Uno no puede entender los problemas si no le pone esta mirada. Tal cual. Sí, yo creo que, a ver, los cambios más grandes vienen de abajo, ¿no? Entonces, digamos, este es un buen ejemplo de por qué una feminista tendría que ser ecologista, digamos, o ambientalista. Está ahí también la cuestión y es algo a lo que hay que darle voz y cuantos más seamos y más visibilicemos eso, va a ser mejor. Bien, bueno, ojalá que nosotros con esta charla y quien te escuche pueda quedarse pensando, pueda haberse informado, pueda haber hecho como me pasa a mí, de quedarte diciendo, uy, esto no lo había pensado de este modo, no lo había pensado de esta manera, y poder contribuir humildemente a esta visibilización. Yo te agradezco un montón, Micaela, porque te hayas tomado este ratito. Te quiero felicitar por el laburo que haces, por las cosas que escribís y realmente me resulta admirable que haya estudiantes, vos estás estudiando y tenés una mirada que hace falta multiplicar. Así que te quiero agradecer mucho porque te hayas tomado este ratito para charlar conmigo. Bueno, gracias. Dale, nos vemos. Cuídate. Chao, nos vemos.